en marketing no se debe pretender enseñar y sí, de alguna forma, compartir experiencias, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente yo quiero compartir con vosotros, bueno, cómo en una situación de constante reconecte o reconexión, por decirlo de alguna forma, porque la reconexión no es algo puntual, sino es algo que tiene que ver con los cambios y es perenne, pues cuáles han sido un poco las pautas que yo he seguido profesionalmente y las que estoy siguiendo en algún proyecto actualmente, ¿no? Evidentemente son opiniones personales y nadie tiene que tomársela al pie de la letra y bueno, pues yo estaría encantado si os da la pauta pues para reflexionar sobre cosas en vuestro entorno, ¿no? La idea es hacerlo un poco desde la idea de marketing, ¿no? Una idea de marketing como catalizador del cambio. Yo lo veo mucho como la función de marketing ha evolucionado mucho de un entorno muy estático asociado a la publicidad, al producto, en el caso de las empresas B2B, a las ferias y catálogos, a una relación más de construir pues, relaciones o experiencias muy a medida, ¿no? Y en esa idea, en esa evolución, pues realmente el marketing tiene que ejercer de catalizador de los cambios que están ocurriendo ahí fuera, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado tiene que generar eficiencia en ventas, y esa es la realidad, ¿no? Hoy en día el marketing se puede aterrizar muchísimo en metodologías, inbound marketing, customer experience, que permiten medir casi todo y medir la eficiencia. Por tanto, creo que es un buen momento para en la era digital plantearnos el dar pasos hacia adelante en una idea global. Bueno, yo, como os presentó muy bien Gonzalo, yo me llamo Alejandro, soy Alejandro Vázquez, soy una persona, bueno, muy amante de los cambios y de las personas, de las relaciones humanas. Y bueno, he tenido la suerte de trabajar en marketing todos estos años y de poder disfrutar de ambas cosas, ¿no? Porque realmente ese ha sido un poco la base, ¿no? En dos etapas profesionales, la primera una por cuenta ajena, donde he podido trabajar en distintas empresas. Inicialmente empecé en distribución muchos años y luego me fui acercando más hacia el entorno industrial y del marketing entre empresas, conforme avanzaba la idea de digitalización, ¿no? Y ahora, actualmente, pues me he establecido por mi cuenta en una sociedad que se llama B2B con la idea un poco de ayudar a empresas B2B industriales en todo lo que es una orientación eficiente a lo que es el mercado, ¿no? Con un foco muy fuerte a la transformación de las relaciones con sus clientes, que lo veremos un poco en estas cinco ideas, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, hacia el final, yo os iré lanzando 2 o 3 preguntas que pueden generar algún tipo de debate y si queréis, hacia el final, el tiempo que queráis al final en esta sesión, o me podéis escribir, podéis preguntarme lo que queráis o comentamos lo que vosotros estiméis conveniente. Lo haremos a través del chat y nada, simplemente deciros que vamos a grabar la sesión, pero que no se va a difundir, ¿eh? Bien, entonces, bueno, el título está muy centrado en 5 ideas que nos reconectan, ¿no? Y quizá demasiado con el COVID, ¿no? A ver, yo creo que esta última época que hemos vivido, que ha sido un drama sanitario y económico, al final no trae nada nuevo en cuanto a los cambios, ¿no? Sí que es verdad que el confinamiento y el tener tiempo para pensar y la incertidumbre ha acelerado un poco la inquietud, ¿no? La inquietud de todos y la ansiedad un poco, hombre, tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar algo, pero realmente los cambios llevan ahí desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y yo creo que llevan ahí y nos llevan exigiendo desde hace tiempo el hacer algo, ¿no? Pero no por una reconexión puntual ahora, ¿no? En la era digital, sino porque yo creo que las empresas van a tener que estar reconectándose constantemente siempre y van a tener que estar un poco adaptadas a ese recalculando constante. O sea, no es un punto estático, sino es un punto que nos va a obligar a estar constantemente en esta fase, ¿no? Y todo para llegar a un famoso nuevo cliente, que de nuevo cliente yo creo que ya tiene poco, ¿no? Que somos todos nosotros, ¿no? Que valoramos ya y sabemos que las empresas nos pueden ofrecer más que productos, experiencias o valor adaptado a nosotros. Lo sabemos a nivel personal, lo sabemos a nivel empresa, pero bueno, poco a poco esto está sucediendo. En el COVID, concretamente, en la época de confinamiento, hemos visto empresas que se han adaptado muy bien y han sabido seguir dándonos un nivel de servicio independientemente de la situación, ¿no? También, obviamente, un entorno de inmediatez
bueno, sabemos que podemos pedir las cosas más rápido, las queremos más rápido y lo trasladamos un poco a todo, ¿no? Sabemos que hay nuevos canales de comunicación, ya no nos valen muchas veces los canales que tradicionalmente las empresas nos plantean, muchas veces en el entorno B2B muy relacionales y muy físicos, sino que, bueno, que cada vez nos acostumbramos a interactuar más por otro tipo de canales más digitales en nuestra experiencia, y este es otro cambio, ¿no? que empezamos a ver. Y para mí el principal valor quizás sea el tema de las marcas, ¿no? Que todos como usuarios, tanto consumidores finales o como empresas, sabemos que somos ya la marca. O sea, que las empresas o nosotros como empresa podemos tener un mensaje, pero nuestro mensaje siempre aparecerá después del mensaje del consumidor. Nuestros hábitos de compra, buscamos claramente opiniones de otros antes y luego, si realmente pasa ese filtro, analizamos la visión que tiene de sí misma la empresa, ¿no? Yo creo que estos elementos son 4 elementos que ya los tenemos todos como consumidores finales y que claramente tenemos que incorporarlos a nuestra visión profesional el lunes por la mañana o cuando lleguemos, ¿no? De ser capaz de adaptar un poco todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en esta sesión voy a tocar 5 ideas que yo creo que son realmente importantes, ¿no? Las 5 ideas os las repaso rápidamente antes de ir entrando en ellas. Bueno, la primera habla de lo que es la revisión de mi foco, ¿no? O sea, de revisar un poco cuál es mi camino, el camino que yo quiero seguir, para quién yo quiero ser realmente relevante e importante y cómo, ¿no? Lo siguiente es, bueno, ya es complicado diferenciarme en productos y en servicios en un mundo tan globalizado y comoditizado. Bueno, pues tengo que diferenciarme en mi experiencia, en la experiencia que sea capaz de personalizar y dar, ¿no? El tercer punto es una realidad, es una visión digital, ¿no? Una visión bueno, de cómo lo digital puede incorporarse a mi idea de negocio. El punto 4 para mí es vital, o sea, todo aquel que está de puertas hacia afuera de mi empresa, cómo soy capaz de hacer relaciones a medida directamente en el mundo B2B. No solamente tenemos a nuestro cliente, el que transacciona, sino que está el cliente del cliente, está el prescriptor, está el consumidor final. Hay muchísimos elementos. Yo he trabajado en canales B2B, B2C y realmente es prácticamente un reto saber lo que el que inicia un poco la cadena quiere, pero cada vez más tenemos que diferenciarlo y saberlo, ¿no? Y por último, una realidad ya, ¿no? Un poco esa idea de marketing entre paredes, hablando de comunicación únicamente, se ha acabado. Y yo creo que concretamente en el mundo del marketing entre empresas tiene que trabajar muy de la mano de ventas. Es más, yo creo que tiene que ser capaz de generarle eficiencia al equipo de ventas, ¿no? Y realmente el mundo digital nos ha ayudado a hacerlo, ¿no? Entonces tocaré estos 5 puntos y sin más, bueno, pues vamos a empezar. Bien, saltó, perdón. Revisando mi foco, ¿no? Bueno, la primera idea que quiero un poco compartir con vosotros de revisar mi foco es que es absolutamente vital cada vez más el decidir como empresa para quién quiero ser más relevante en el tiempo, ¿no? Para quién, como dicen los americanos, para quién quiero ser un héroe, ¿no? Para quién quiero, bueno, pues ser capaz de hacer algo muy a medida, porque si bien hasta hace poco, bueno, pues competíamos un poco con la idea de, oye, o ser el más económico o el de más calidad, cada vez es más complicado mantener estos enfoques en un mundo globalizado, en un mundo de fusiones. Entonces tenemos ya que inevitablemente decidir dónde queremos estar y ahí adoptar una posición en el entorno calidad-precio, ¿no? Pero fundamental es saber dónde yo quiero ser relevante, ¿no? Dónde realmente, dónde tengo una ventaja para hacerlo mejor que los demás con un grupo de personas o con un colectivo de empresas, y donde esa ventaja de alguna forma es percibida como un verdadero valor por ellas, ¿no? Y este es un ejercicio que hay que hacerlo casi permanentemente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues para mí es claro, a ver, un segundo que aquí no... ¿Por qué? Porque hoy en día eso, lo que os estaba comentando, ¿no? El competir siendo prácticamente un sastre en business to business de experiencias personalizadas, ¿no? Para grupos muy concretos. Gracias a Dios,
tenemos ya metodologías que nos ayudan a ser capaz de trabajarlo, incluso de medirlo, incluso de ir actuando a tiempo real en ese tipo de valor que le damos a una empresa o a un colectivo y a partir de ahí el crecer, ¿no? Esto significa, en distintos momentos me han preguntado, oye, ¿esto significa que todo aquel que no esté dentro de mi grupo objetivo en el que yo pienso y trabajo le tengo que decir que no? Pues por supuesto que no, y menos en un mundo de venta industrial o B2B, donde la economía de escala es realmente importante, ¿no? Pero sí que es verdad que cada día tenemos que ser coherentes y tenemos que saber que en quien nos focalicemos hoy probablemente será del que comamos mañana, ¿no? Y probablemente estos que nos estén dando hoy pues este volumen y nos estén dando esta idea, a lo mejor mañana ya no están. No es que no hayan desaparecido, es que probablemente se hayan ido hacia otro tipo de experiencia y nosotros tengamos que ir construyendo en nuestro mañana a través de irnos focalizando un poco en todo esto, ¿no? Y para mí una de las claves es el escuchar permanentemente, ¿no? Para mí el principal problema que yo me he encontrado es que realmente no sabemos escuchar, quizá más en el mundo del B2C se escucha de una forma más clara, pero a día de hoy en el B2B no sabemos escuchar y si escuchamos nos centramos muchas veces en escuchar lo que nos dice el equipo de ventas, lo que nos dicen nuestros clientes amigos o lo que nos dice la encuesta de satisfacción, pero no tenemos una escucha activa con las numerosas herramientas que empieza a haber y sobre todo con la sistemática que tenemos, ¿no? Y para mí lo vital un poco en todo esto es, oye, ¿cómo tenemos ya un grupo en el que podemos ser relevantes? Tenemos una idea de ser relevantes con ellos no solo en el producto o en el servicio. Sabemos cómo irlos escuchando y cómo irlo midiendo. ¿Cómo adaptamos la propuesta de valor si realmente es un mercado industrial, ¿no? Pues se puede adaptar, ¿no? Yo he trabajado en el mundo del commodity, tengo una experiencia pasada y realmente al final, pues a través de escuchar y desarrollar distintos servicios orientados a la comercialización, a la difusión de la marca, a la formación, pues realmente nos hicimos un partner de mucho valor y el producto al final lo que hacía era transaccionar todo el otro valor que íbamos generando poco a poco, ¿no? Entonces sí que se puede adaptar una propuesta de valor más allá de un descuento mayor o menor en función del tipo de cliente, ¿no? Entonces, bueno, en este primer punto, ¿yo cómo arrancaría o cómo he arrancado en otros casos? Bueno, para mí es fundamental el repasar el ejercicio de segmentación, ¿no? Las gafas con las que yo veo mi mercado, ¿no? Y sobre todo los criterios en los cuales segmento, ¿no? Oye, desarrollo unos criterios donde yo tengo una ventaja y que es una ventaja relevante y a partir de ahí pues empiezo a estudiar estos grupos, veo un poco cómo funcionan, veo un poco cómo piensan, qué les motiva, qué hacen y a partir de ahí empiezo poquito a poco a probar mi propuesta de valor. Evidentemente, esto no es un cambio radical en el momento cero porque nos debemos responder a nuestro día a día y a nuestra operativa y esto nos consume un porcentaje realmente alto de nuestro tiempo. Pero sí que es verdad que tenemos que tener la capacidad de dedicarle tiempo a ir pensando en esto, ¿no? Sobre todo la idea que os decía, que el día de mañana probablemente tengamos que ir construyendo de esos clientes que serán un poco los que nos generen la rotación, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, a partir de este foco y de esta idea, yo creo que es donde hay que empezar a construir todo lo demás, ¿no? Incluso lo digital, ¿no? Para mí el segundo punto, ya aterrizándolo más a un campo más operativo, bueno, pues es el famoso concepto de diferenciación, ¿no? Que históricamente se comenta, ¿no? Siempre, ¿no? A ver, me están diciendo por aquí que no se ve bien. Probablemente ahora mejor, vale. Así. ¿Así se ve mejor? Vale. Bueno, el siguiente aspecto es el de la famosa diferenciación, ¿no? O sea, tenemos muy claro en quién queremos ser relevante o lo vamos teniendo de alguna forma clara, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos que construir, ¿no? Para quién queremos ser relevantes, ¿no? Y, perdón, vale, ¿para quién queremos ser relevantes y cómo, ¿no? Bueno, pues dicen que la diferenciación en el mundo del B2B pues está ya en la experiencia, ¿no? En ser capaz de desarrollar esa experiencia. ¿Y qué es una experiencia realmente en el mundo de las empresas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, pues al final yo creo que todos o hemos sentido o en algún momento hemos escuchado, ¿no? Pues comentarios del tipo de, oye, pues de este proveedor, ¿no? Pues con este proveedor me olvido de todo, ¿no? Pues este
este proveedor o este colaborador me ayuda a desarrollar mi negocio. Es una garantía de futuro, porque con él, bueno, pues tengo la capacidad de ir haciendo mi camino, ¿no? Pues me trae clientes, me trae volumen, ¿no? Pues evoluciono con ellos, ¿no? Y me ayuda. Bueno, pues estos son comentarios que probablemente nosotros pensemos de algún colaborador, algún proveedor o algún cliente lo piense de nosotros o lo hayamos oído y difícilmente se apalancan en la idea de un producto o un servicio únicamente. ¿Por qué? Pues porque el producto al final se está comoditizando. Es realmente complicado que nosotros podamos conseguir esta sensación, esta emoción en un cliente solo a través de darle un producto de más calidad, más barato. Siempre habrá la posibilidad de poder encontrarlo, ¿no? Entonces, lo que es realmente diferencial y lo que genera este tipo de emociones, desde mi punto de vista, va mucho más allá de lo que es un producto o de lo que es un servicio, ¿no? Directamente. Y sí que nos habla directamente de lo que es una experiencia, ¿no? La capacidad que tiene una empresa de saber, bueno, cuáles son todas esas pequeñas cosas que hacen que un cliente nuestro pueda ver valor en nuestra aportación y pueda, de alguna forma, diluir la importancia de lo que es un producto o un servicio, ¿no? Si somos capaces de atenderlo correctamente, si somos capaces de ayudarlo, si somos capaces de resolver las cosas rápidas, probablemente el efecto comparativo que tenga un producto o que tenga un servicio sea claramente inferior, ¿no? Bien. Vale, directamente y continuando un poco con la idea de una experiencia claramente, bueno, pues pasa alrededor de un poco lo que se suele llamar el viaje del cliente y su relación con la marca, ¿no? Prácticamente todos tenemos una serie de etapas, ¿no? Desde que tenemos una necesidad o se nos desata una necesidad hasta que la cubrimos e incluso estamos contentos y la recomendamos positivamente o la recomendamos negativamente, ¿no? Que es un poco el descubrimiento de esa necesidad, la propia consideración de la misma, oye, tengo esa necesidad, voy a ver un poco cómo la puedo resolver, la selección de distintas alternativas concretas, la propia compra y a partir de aquí empieza una época, una parte, digamos, en la experiencia del cliente entre empresas muy importante donde se produce la fidelización, donde nace realmente el cliente. Y por último, si hacemos bien un poco todo ese proceso del día a día con el cliente, tendremos una recomendación que alimentará el descubrimiento, ¿no? Cualquier experiencia, desde mi punto de vista, tiene que tener muy claramente un antes, un durante y un después. No podemos ver solamente la relación con nuestro cliente en el momento de la compra, ¿no? Creo que probablemente el momento de la compra lo tengamos bastante trillado con nuestra red comercial, bueno, pues con nuestra forma de vender, con nuestro tiempo en el mercado, probablemente el después también, pero el antes no, y aquí hay un impacto claramente digital, ¿no? Para mí hay, en ese momento antes en el que alguien decide que nosotros podemos ser una alternativa a arreglarle algún tipo de problema, creo que es importante que esa idea, ese foco del que hablábamos esté muy definido, que esas personas o esos grupos a los que estamos enfocados nos puedan encontrar de una forma fácil, como para ellos sea más cómodo, que puedan encontrar una opinión nuestra realmente positiva, esto es lo que hoy es la marca realmente, y que nosotros internamente seamos capaces de un poco de ayudarle a venir hacia la siguiente fase, ¿no? A valorarnos como una acción a través de distintos contenidos, ¿no? Y todo esto de una forma claramente medible, ¿no? A partir de aquí es el durante donde de alguna forma esa fase digital entra en lo que es la fase más de la presencia física, en el propio vendedor, cuando a partir de una oportunidad empieza a trabajar bueno, el convertirnos en la alternativa para un cliente, que esto, bueno, pues aparte de las distintas herramientas, aparte de la propia empatía humana, que quizás sea la herramienta un poco clave, pues el trabajarlo con distintas herramientas, con contenidos, con una eficiencia a la hora de decir, oye, qué oportunidades pueden llegar a convertirse en clientes o no. Esto lo trabaja muy bien el inbound marketing, que luego hablaremos un poco de él. Y posteriormente, desde internamente en la empresa, una vez nace ese cliente, de alguna forma creo que es importante empezar a trabajar en lo que es la educación de ese cliente hacia nuestro producto o nuestra solución, en resolver rápido cualquier incidencia o cualquier problema que pueda tener, ponérselo realmente fácil, ver un poco cuáles son los puntos
complicados, y aquí el entorno digital nos aporta mucha facilidad de ayudarlo a hacer las cosas mucho más fáciles, de personalizar esa experiencia un poco con nosotros, y si lo hacemos bien probablemente tengamos una recomendación que genere una fase de descubrimiento nueva, ¿no? Esto visto desde dentro, que es como no se debe ver una experiencia, pero realmente la experiencia vista desde fuera, tenemos las mismas etapas y es realmente un poco nuestro consumidor que puede llegar a nosotros, bueno, pues a partir del boca a boca. En este gráfico de la Asociación Española de Experiencia de Cliente lo explica muy bien, ¿no? Pues las ondas somos un poco nosotros, ¿no? En las distintas fases, ¿no? Y bueno, un cliente puede llegar a nosotros por el boca a boca, puede a partir de ahí ir a una página web, a través de la página web puede descargarse contenidos y nosotros mantener una relación a través de mail o distintos puntos de contacto, eso generar bueno, pues que decida que somos una alternativa para su solución o lo que esté buscando. A partir de ahí el equipo comercial entraría y a partir de ahí simplificarle todo el proceso de la compra repetitiva que hay en el B2B y, por supuesto, generar una fidelización, ¿no? Bueno, pues al final todo esto nos tiene que llevar a reflexionar que sí, que el producto y que el servicio es realmente importante, pero que si somos capaces de ayudarle un poco en todas estas fases, incluso ya siendo cliente, ¿no? Pues realmente estaremos generando un valor difícilmente comparable y realmente una gran experiencia, ¿no? Y al final una gran experiencia pues tiene que ser rentable, ¿no? Sabéis que en el mundo del mercado entre empresas, bueno, pues captar un cliente es muy costoso, mantenerlo es quizá más barato, aunque también tiene su coste de inversión, ¿no? Bueno, pues esa experiencia tiene que ser un poco personalizable. La venta tiene que ser una consecuencia, no puede haber un enfoque a la transacción, sino la transacción tiene que decirte si las cosas se están haciendo bien, mal o regular, ¿no? El producto o el precio tienen que tener su parte, no tienen que ser el centro de discusión y de valor, tienen que estar dentro de una experiencia, ¿no? Que pueda ayudar a un cliente nuestro a desarrollar negocio, por ejemplo. El objetivo negocio común, por supuesto, el hacer las cosas fáciles, todos como clientes o como usuarios finales valoramos el hacer las cosas fáciles y aquí el entorno digital, lo veremos luego, tiene mucho que decir, ¿no? Por supuesto, las experiencias ya son omnicanales, o sea, son tanto offline como online. Compatibilizamos el ir a un punto de venta con el utilizar un chat en una web. Tiene que sorprender, no podemos simplemente estar reaccionando constantemente. Las experiencias positivas generan emociones y las negativas también. Y la sorpresa realmente, el ser capaz de sorprender a nuestro cliente con valor, realmente tiene un impacto muy grande, ¿no? El medir las emociones, por supuesto la recomendación, el buscar que se recomiende, la escucha activa y el no comparar, ¿no? De alguna forma. Si estoy contento, ¿por qué voy a comparar, ¿no? Entonces, bueno, para mí en este segundo punto, yo como arrancaría o como creo que puede ser interesante es, oye, yo ya estoy dando experiencias, en mayor o menor medida lo estoy haciendo. Voy a preguntar y voy a investigar y voy a ver, oye, ¿cuáles son los puntos de contacto desde mi cliente hacia adentro? ¿Cuáles son esos puntos de contacto tanto reales, que ya existen, como esperados en esa experiencia que estoy dando, ¿no? Oye, voy a preguntarlo, voy a analizarlos, voy a tenerlos muy claros y voy a medir en el tiempo un poco cómo me estoy comportando en función de cómo me ve mi cliente, ¿no? Cuál es su expectativa. Y a partir de ahí, bueno, pues el ir trabajando poco a poco en diseñar, oye, ¿cómo sería esa experiencia ideal que mi cliente me está diciendo que debe ser? Por supuesto, con el producto y el servicio, pero con muchos puntos de contacto, ¿no? Entonces, bueno, por cerrar un poco este primer bloque, estas dos primeras ideas, para mí, bueno, el enfoque tradicional del marketing hablaba, bueno, del producto correcto en el momento concreto, al precio concreto, ¿no? Yo creo que ahora tenemos que ser capaces de hablar de la experiencia concreta, donde el producto ocupa su lugar, pero no es todo, en el momento concreto y al precio concreto, pero para el público concreto, ¿eh? Y creo que esto es una obligación que todos tenemos que pararnos un poco a pensar en ello, ¿no? Bueno, entonces, para mí, la primera pregunta que os lanzo es, bueno, perdonadme que está saltando, ¿necesitamos realmente estar físicamente cerca de nuestro cliente a través del producto
o las personas directamente, nuestro equipo comercial, para generarle valor? ¿Realmente necesitamos estarlo o no necesitamos estarlo? Bueno, vamos a encontrar aquí el... Vamos a lanzar aquí la idea, la votación. A mí me gustaría un poco que dieseis vuestra opinión y luego al final, si queréis, lo comentamos. ¿De acuerdo? Bien. Hay un tercer punto para mí también importante dentro de lo que son estas 5 ideas o este roadmap, que es por supuesto la visión digital, ¿no? ¿Cómo incorporamos esa idea digital que todos estamos viendo y sintiendo todos los días un poco a nuestro enfoque de empresa, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos a lo mejor tenemos un poco esta sensación, y sobre todo en el mundo de la empresa a la empresa, donde no tenemos un contacto directo con el cliente final, aunque somos clientes finales de muchas cosas, tenemos una sensación como de, oye, ¿y esto? Oímos mucho ruido, oímos muchas cosas, vemos muchas cosas, pero ¿cómo lo incorporamos a lo que yo hago y lo que estoy haciendo? ¿Qué incorporo? Pues esta tecnología, esta técnica, incorporo esto y bueno, y lo hacemos un poco a veces a la desesperada, ¿no? Y realmente, bueno, sin una sincronización debajo del foco que antes os estaba comentando, ¿no? Entonces, realmente creo que esto es algo en lo que tenemos que pensar, ¿no? Esa idea digital que al final, bueno, la idea digital no son más que una serie de hábitos digitales, omnicanales, que están influyendo en el comportamiento normalmente del cliente, de nuestro cliente, ¿no? Y que muchas veces, perfecto, ya veo que hay bastante votación, lo veremos luego, cómo ha sido. Ok, vamos a quitarlo. Bueno, creo que ya se están compartiendo, perfecto. Bueno, necesitamos, perdonad que vuelva hacia atrás, ha saltado aquí, necesitamos estar físicamente o no, bueno, pues no generamos nada de valor, un 25%, algo, un 25%, un 50%, bueno, habla de que necesita estar físicamente y luego hay un porcentaje también del 50% que no necesitamos estar para generarle todo. Bueno, pues es interesante, ¿no? Reflexionar un poco sobre esto, sobre las empresas que estáis, ¿no? Vale. Genial, vale. Muy bien, pues continuamos. Bueno, estamos hablando un poco de esa idea, de esos hábitos omnicanales en la comunidad que nos influyen, y nosotros B2B, bueno, pues tenemos que esperar muchas veces a que nos lo diga nuestro cliente directo, pues porque no estamos en contacto directo con el cliente final, ¿no? Este es uno de los grandes problemas que yo he visto trabajando en estos canales, ¿no? Que bueno, cuando nos llegan un poco los cambios y el cambio digital, pues eso como un poco tarde, ¿no? Porque realmente, bueno, pues ahí es cuando tenemos que actuar realmente, ¿no? Entonces, bueno, mi primera idea es que esto para mí hay que verlo en positivo, ¿no? No hay que verlo como un drama de actuar ya. Para mí lo digital es algo que se puede incorporar, y lo veremos ahora, a mi experiencia, a lo que ya estoy haciendo, y me va a permitir, pues básicamente acercarme mucho más a mis clientes, básicamente obtener una información a tiempo real muy interesante con la que tenemos que ir poco a poco haciéndonos amigos para tomar otro tipo de decisiones. Y sobre todo porque me permite identificar momentos en mi cliente y en las personas, ¿no? Entonces, yendo un poco más al grano ya, para mí el tema digital tiene 5 puntos, ¿no? Claves, antes de aterrizarlo más. Lo primero para mí es táctico, o sea, la idea digital tiene que obedecer un poco a la estrategia de la empresa, ¿no? Yo cuando oigo estrategia digital, yo creo que al final la estrategia es la de una empresa, ¿no? O sea, hacia dónde quiere ir una empresa, lo que hablamos. Y dentro de eso, pues tendrá su táctica offline, en el mundo del B2B, su feria, sus argumentos, sus eventos, su forma de relacionarse, de explicar el producto, de crear productos, de desarrollarlos, pero por otro lado también tiene un poco la idea digital, que tiene que ser coherente, lo que digo después, tiene que ir un poco en la línea de lo que yo estoy comunicando fuera y de lo que yo quiero conseguir en el tiempo, ¿no? No lanzarme a hacer cosas digitales un poco sin sentido y descoordinadas, ¿no? Que esto es un poco lo que nos lleva a la ansiedad, ¿no? El mundo digital nos permite discriminar un poco el momento, ¿no? Antes veíamos la experiencia del cliente y veíamos distintos momentos. No es el mismo momento, el momento que alguien detecta que tiene una necesidad,
hasta que después pues, obtiene ese producto, ese servicio, y con el paso del tiempo lo está utilizando. No está en el mismo momento, ¿no? La era digital nos permite estar en ambos momentos, identificar el momento concreto de un cliente nuestro y poder ayudarlo vía contenidos, vía interacciones, vía sorprenderlo. Yo creo que es una ventaja realmente importante identificar los momentos. La tecnología yo creo que es una obligación para todos el intentar verlo, cómo se puede adaptar a nuestra idea y cómo podemos hacerlo. Hay muchísimas soluciones tecnológicas para todo lo que queramos que nos pueden ayudar y sobre todo nos pueden generar una información muy interesante con la cual podemos interactuar y podemos trabajar con ella para, bueno, pues para irnos posicionando o incluso para compartirla con nuestros clientes. Pero para mí la idea principal a la hora de enfocar el digital, y esta es mi experiencia en todo esto, es que tiene que ser transversal, ¿no? ¿Y a qué me refiero con transversal? Bueno, en cualquier empresa, para mí hay muchas funciones clave, pero hay 4 que son realmente claves. La primera es captar esas oportunidades, que luego serán clientes o no clientes, pero hay que captarlas. El fidelizar un poco esos clientes, el que ya me está comprando, desarrollarlo, pero sobre todo que esté con nosotros en el tiempo y que nos ayude a mantener un poco nuestro volumen, nuestra economía de escala y a ir desarrollándonos. La generación de confianza, que antiguamente a esto se le llamaría marca. Y por supuesto, en el proceso interno de cualquier empresa, la toma de decisiones, ¿no? Bueno, pues yo creo que la idea digital en una empresa tiene que adaptarse a cada uno de estos aspectos y no al revés, ¿no? Bueno, pues en el captar oportunidades, en el mundo del mercado entre empresas industriales, por supuesto, el SEO, el SEM, yo creo que ya es una obligación y tiene mucho que ver con ese foco que veíamos al principio. Oye, ¿cómo yo quiero ser encontrado y en base a qué, ¿no? En base a qué tengo yo una ventaja o quiero ser diferencial para alguien y cómo yo trabajo esa conexión en esa fase inicial que veíamos antes, ¿no? Por supuesto, hay procesos y tecnologías alrededor del inbound marketing, el captar esa oportunidad y el irla ayudando con valor, no interrumpiéndola, convertirse en un elemento de valor para nuestro equipo de ventas y continuar un poco el proceso. Por supuesto, el poder de ser capaz de introducirme en las redes sociales y prescribir o interactuar ahí, que eso desarrolle también una evolución y distintas técnicas como el ABM, otras muchas que hay, ¿no? Que nos pueden ayudar, y esta es una labor muy importante de marketing que veremos luego, ¿no? A utilizar el digital para captar esa oportunidad, para pulirla y ser capaz de hablar con su compañero del equipo de ventas y continuar un poco ese proceso. Pero por supuesto el mundo digital también tiene que aportar cosas a nivel, bueno, pues mantener a esos clientes en su experiencia contentos, como decíamos antes, ¿no? Hablábamos de los puntos de contacto y los veíamos en el gráfico, ¿no? Bueno, pues tenemos que ser capaces de valorar desde el punto de vista del cliente qué le puede aportar, pues por ejemplo, la página web, las redes sociales, pues el tener un chat dentro de la propia página web. O sea, que estos son puntos de contacto, digamos que son puntos de contacto del cliente, interactúa con nosotros y nosotros a lo mejor no lo sabemos, ¿no? Porque creemos que muchas veces que el punto de contacto es cuando llaman a nuestro comercial, al customer service o cuando estamos en un evento, ¿no? Y este es un punto de contacto que de alguna forma genera un impacto y una emoción al cliente y le puede ayudar o simplificar la vida, ¿no? Entonces yo creo que lo digital aquí nos puede ayudar, ¿no? En un proyecto de experiencia de cliente en el que yo estoy trabajando ahora, en la metodología del Customer Experience, que os recomiendo que leáis sobre ella, porque creo que es muy interesante para aterrizar todo esto en un elemento tangible, pues realmente estamos sorprendidos viendo cómo hay tipos de clientes que valoran mucho más el live chat, por ejemplo, directamente en una transacción web que el interactuar con una persona humana para que le ayude, ¿no? O sea, bueno, pues esto tiene que ver muchas veces con la inmediatez, con algún sector, pero realmente esto nos lo dice un poco la investigación de esos puntos de contacto, ¿no? Bueno, luego, por supuesto, hay procesos que actualmente los estamos haciendo de una forma y podemos hacérselo mucho más fácil a través de plataformas web, pues con distintos tipos de reportes, información. Bueno, seguro que aquí todos habéis profundizado, ¿no? Pero hay un elemento que para mí es la gran kriptonita, ¿no? Y no sabemos utilizarlo bien, que son los contenidos, ¿no? Un contenido erróneamente no es hablar de mí o de mi marca, sino es hablar de lo que realmente necesita solucionar al que yo quiero, ¿no? Y en el momento concreto. No es lo mismo alguien
que esté buscando una solución, lo que necesita solucionar en ese momento, que alguien que ya nos está comprando y necesita solucionar cómo argumentar la venta de ese producto. Bueno, pues ambos son contenidos, ambos son momentos diferentes y ambos tenemos una oportunidad maravillosa de identificarlo y en el canal correcto de generar valor sin estar nosotros presentes, ¿no? Creo que esto merece una reflexión. Y, por supuesto, las herramientas de apoyo a la hora de fidelizar clientes, ¿no? Bueno, pues la argumentación, puede haber distintos tipos de argumentación a nivel vídeos, nuestro cliente con su cliente, cómo le podemos ayudar a vender con herramientas, presentaciones, herramientas de comparación, casos de éxito, distintos tipos de herramientas que él pueda utilizar y que sean también nuestra propuesta de valor, ¿no? Por supuesto, la generación de confianza, ¿no? Lo decíamos antes. Bueno, pues el generar recomendaciones, que un cliente tenga una experiencia concreta y que te recomiende o que nosotros generemos esa recomendación, bueno, pues al final esa es nuestra marca, queramos o no, esa es nuestra realidad y tenemos que trabajar sobre ello, ¿no? La mejor forma es, bueno, pues controlando que esa experiencia vaya bien y visibilizando esa recomendación de ese cliente contento, ¿no? Por supuesto, también con plan de comunicación. Pero, por supuesto, yo creo que en la relación de lo que es la información con la empresa, aquí tenemos mucho que avanzar, sobre todo el determinar, oye, ¿qué información necesitamos para tomar mejores decisiones, ¿no? De desarrollo de productos, de desarrollo de experiencias, de focos de mercado, de internalización, de cualquier tipo de decisión interna. Tenemos en cualquier interacción digital, pues tenemos una grandísima cantidad de información, de datos, y la tecnología nos puede ayudar a captar pues toda esta información y luego el análisis de datos, todo lo que es el Big Data y todos los profesionales de este campo nos pueden ayudar a sacar conclusiones muy adaptadas a lo que podemos necesitar. Y aquí yo destaco la escucha activa del voz del cliente, ¿no? No escucharlo en la encuesta de satisfacción e irlo escuchando, bueno, pues en cada uno de estos puntos de contacto, ¿no? Pues, oye, ¿qué métricas quiero yo ir siguiendo para sacar conclusiones, ¿no? Oye, ¿qué investigaciones y observaciones puedo hacer específicamente? Quiero lanzar este producto, ¿cómo puedo hacer, imagínate, un focus group realmente digital, ¿no? Que se pueden hacer, ¿no? Y, por supuesto, el tratamiento de datos, que a mí me parece una bomba, ¿no? Entonces, para mí, en lo digital, creo que tenemos que ser capaces de convertirlo en un concepto transversal y a partir de ahí, en lo que estemos buscando, intentar adaptarlo y sobre todo que sea coherente con lo que hacemos offline. Evidentemente, en cada uno de estos puntos hacemos muchas cosas offline. Bueno, pues tienen que ser coherentes y tienen que estar ubicadas en una idea, en una experiencia de un cliente, ¿no? Como estábamos diciendo. Entonces, bueno, yo creo que lo ideal de arrancar todo esto, bueno, pues no es no volviéndose loco, ¿no? Es diciendo, oye, mira, pues lo primero, en el mundo industrial o del B2B, yo creo que tengo que mejorar esa experiencia de mi cliente y cada día tengo que ser más ese héroe, ese insustituible. Bueno, pues voy a analizar un poco los puntos de contacto digitales, ¿no? Los que él desea, los que él utiliza, a lo mejor con otros, o los que está utilizando ya conmigo, ¿no? También voy a repasar un poco mi visibilidad, ¿no? No tiene ningún sentido de que, bueno, pues yo quiera enfocarme a alguien, haga un esfuerzo importante en una feria, en un catálogo, en mis valores, pero luego realmente no sé lo que se está diciendo de mí o realmente, bueno, pues mi posicionamiento en palabras clave o en mis contenidos o en tal no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo por el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un ejercicio que creo que todos tenemos que hacer de base, ¿no? Y, por supuesto, los contenidos, ¿no? Creo que realmente en los contenidos tenemos mucho que andar y tener claro que un contenido no es hablar de mi marca en todo momento ni de mi producto, ¿no? Sino es hablar de lo que es relevante en cada momento para alguien que se está relacionando con nosotros, ¿no? La captación de oportunidades es una realidad, es una gran ventaja que podemos de alguna forma tener la capacidad tecnológica de captar un poco todas esas oportunidades del mundo digital, ya no solo en las ferias, que es un elemento magnífico, o a través de la recomendación o los eventos, sino hacerlo así. Por supuesto, el conseguir el hacer que hagan, ¿no? Oye, nosotros nos debemos a una comunidad, tenemos una serie de clientes, oye, y qué mejor que conseguir, bueno, fidelizar a nuestros clientes y ayudarles a través un poco de bueno, pues de la viralidad, ¿no? De enseñarles, de introducirlos un poco en este mundo y de, oye, que nos ayuden también un poco a entre todos llegar a ese cliente final dentro de lo que es un concepto digital, ¿no? Entonces, bueno, yo trataría esto pues con una idea, bueno, pues
pues de sentido común, de no pararse, de empezar a actuar, pero analizándolo desde el foco, ¿no? Bueno, el cuarto punto para mí, que tiene una importancia realmente importante, es bueno, pues la empresa más en el mercado entre empresas o en el mercado más industrial también, bueno, pues todo aquel que transacciona conmigo, pues es un cliente, ¿no? Y prácticamente, bueno, pues es un cliente y lo clasificamos normalmente, pues oye, el que más me compra o el que está más cerca o con el que tengo más afinidad o el más antiguo, pues ahí hacemos un poco los niveles, ¿no? Pero bueno, no, nos olvidamos de que ahí fuera hay muchos tipos de clientes, nos olvidamos de que hay el cliente que pide la pelota, que quiere hacer más cosas, hay el cliente que, bueno, te aporta volumen con un gran riesgo, hay gente que no transacciona directamente pero que influye, pues todos los prescriptores, toda la gente que influye, el usuario final, hay un elemento muy grande fuera, ¿no? Y yo creo que es fundamental para una empresa primero, el pensar cuál es el valor que puede llegar a obtener de cada uno de estos elementos y segundo, el diferenciarlo y tener un poco elementos de aproximación diferentes, ¿no? Antes os decía un poco que mi idea de marketing para mí es fundamental la transformación en las relaciones, ¿no? Si el objetivo, digamos, en el business to business es el crear relaciones a medida, el crear relaciones personalizadas, bueno, pues aquí tenemos un primer paso para hacerlo, ¿no? ¿Y a qué me estoy refiriendo con todo esto? Bueno, pues dentro de lo que es el valor que nos puede dar un cliente, yo, desde mi punto de vista, diferenciaría el valor a corto plazo, el valor a medio plazo y el valor a largo plazo, ¿no? ¿Y a qué me estoy refiriendo con eso? Bueno, pues un cliente a corto plazo me puede estar dando un valor de volumen, ¿no? Me está comprando hoy, me está generando un volumen que, bueno, me ayuda a mis economías de escala, pero a lo mejor ese cliente no me está dando más valor, ¿no? ¿Qué otro valor me puede dar un cliente que a medio plazo puede ser relevante para que incluso yo siga en el mercado o esté más cerca? Bueno, hay clientes que a lo mejor en el corto plazo no tienen ese volumen y aparecen abajo de todo mi ranking, pero es un cliente que está dispuesto a compartir información contigo, es un cliente que te puede dar prestigio porque están distintas obras o están distintos tipos de proyectos o redes de distribución, es un cliente que te da visibilidad, que está orgulloso bueno, en toda su comunidad de prescriptores, de clientes finales, de decir que tú trabajas con él. Es un cliente que te recomienda, que te puede recomendar. Es un cliente que está dispuesto a ayudarte a hacer productos, desarrollar servicios, porque sabe, porque le interesa, porque tiene conocimiento. Es un cliente que te va a dar seguridad y bueno, su volumen, sabes que tiene un nivel de seguridad y un riesgo mucho más bajo de ir variando con la competencia. Es un cliente que te aporta crecimiento. Bueno, pues puede haber clientes que te aporten un volumen a corto plazo y no te aporten esto a medio plazo o que te aporten las dos cosas, ¿no? Pero realmente hay que diferenciarlo y hay que tener claro lo que es un valor de cliente para mi empresa, ¿no? Y a largo plazo, bueno, pues esto tiene que ver con ese cliente indirecto, ¿no? El cliente de mi cliente, el prescriptor, todos aquellos que están comprándole un producto o un servicio, digamos, a mi cliente y donde yo estoy dentro o yo formo parte y de alguna forma, bueno, pues el saber que yo estoy ahí, pues genera una inercia de ventas, genera una imagen de marca, unas conversaciones y genera, bueno, pues una información que yo estando ahí sabiendo esto, pues puedo hacer productos mejores, experiencias mejores o puedo compartirlo con mi cliente y ayudarle a estar más cerca del mercado, ¿no? Entonces, para mí, una cosa es un cliente, que es aquel que te da solo volumen, otra cosa es un partner, alguien que de alguna forma te aporta ese valor que tú necesitas para ir creando un poco tu enfoque a medio plazo y otro es esa comunidad, ¿no? Todos aquellos que directa o indirectamente tienen relación con lo que yo hago, ¿no? Bueno, y hay distintos objetivos con cada uno, ¿no? El cliente a corto plazo, pues está evidentemente la economía de escala. Evidentemente todos nos puede atraer más el cliente que te da un valor a medio plazo, pero a día de hoy comemos del que nos da volumen, ¿no? Entonces, bueno, realmente ese es completamente necesario. El partner, por supuesto, el objetivo es el desarrollarme, el que yo tenga capacidad de tener a alguien que me esté ayudando, que me esté traccionando un poco, que me esté llevando hacia adelante, hacia esa adaptación al mercado, a esa generación de experiencias. Y en la comunidad, pues es el tener una serie de información que me permitan irme adaptando de una forma más rápida y no enterarme demasiado tarde de lo que está pasando ahí, ¿no?
Y para mí hay 3 estrategias completamente diferentes, ¿no? Con cada uno, ¿no? Con el cliente el fidelizarlo, el desarrollar lo que os contaba al principio, ¿no? Ese tipo de servicios, ¿no? Yo he trabajado en el mundo del commodity y bueno, teníamos programas para clientes donde teníamos muchos servicios, donde incluso le llegamos a desarrollar una red de distribuidores que le generasen negocio para él, el ser ingeniosos, creativos y tener claro lo que él puede necesitar más allá de mi producto, que a lo mejor es sustitutivo con otros. Ese partner, invertir en él, el tener la capacidad de pensar, oye, ¿cuál puede ser ese valor que me puede dar que yo, trabajándolo con él en un enfoque de negocio común, pues podamos beneficiarnos los dos y a mí me aporte un valor que el día de mañana lo pueda convertir en experiencia de negocio? Y por supuesto en la comunidad, pues el investigar, ¿no? El estar ahí presente, el estar en el mundo de la prescripción, el estar en el mundo del cliente final, hay empresas que tienen incluso un e-commerce para relacionarse un poco con ese cliente final y tener cierta información que luego comparten a modo de valor con sus clientes. Por supuesto, yo creo que ahí están los test y los distintos test y los distintos insights, ¿no? a los que ir llegando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es muy, muy interesante, sobre todo el reflexionar mucho sobre ello y con la gente internamente en la organización, ¿no? ¿Y yo cómo arrancaría? Bueno, pues identificando quiénes son realmente mis partners, ¿no? ¿Quiénes piden esa pelota, ¿no? ¿Quiénes tienen un valor? ¿Cuál es ese valor de empresa que yo tengo que obtener? Un buen cliente me da más valor que las ventas. Las ventas es la consecuencia, ¿no? Un poco, oye, ¿cuáles son esas áreas? ¿Cuáles son esos proyectos conjuntos que realmente no pueden ser todos? No, mis recursos, mi energía no puede ir para todo. Oye, ¿cuáles son esos 2 o 3 y que de alguna forma yo puedo trabajarlo con ellos, ¿no? Oye, ¿cuáles son esos otros valores que yo puedo desarrollar para ese cliente que me da volumen y que realmente no quiere ir más allá o realmente, bueno, pues tengo mucho riesgo con él, ¿no? Porque está muy basado en precio, muy basado en tal. ¿Qué otro valor, otros servicios, otra propuesta de valor puedo yo desarrollar, ¿no? Con él, ¿no? Y, por supuesto, y siendo el menos relevante, creo yo, cómo puedo infiltrarme un poco en esa comunidad, ¿no? En ese cliente final, en ese prescriptor, en ese mundo y cómo puedo de alguna forma obtener algo de información que nos sirva a mí, a mi cadena, para irme adaptando más a ese cliente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, pues para mí estos son un poco los puntos y mi roadmap de ese cuarto punto, ¿no? Para mí vital, ¿no? Inicialmente hablábamos un poco de un paraguas, de un foco, sobre, como veis, está encajando todo, ¿no? Posteriormente hablamos de la importancia de la experiencia, ¿no? De diferenciarnos en la personalización de la experiencia y de ir poquito a poco trabajando en ello. Después de cómo incorporar lo digital a todo lo que yo ya estoy haciendo y lo que yo quiero hacer, ¿no? Ahora hablábamos dentro de bueno, cómo obtener valor de cliente para continuar avanzando, ¿no? Y bueno, y todo esto me lleva a una pregunta, ¿no? Que creo que todos también nos debemos ir haciendo, y yo me he hecho muchas veces y la he hecho muchas veces, ¿no? Oye, ¿identifico yo realmente y aprovecho otros valores que mi cliente me puede dar más allá del volumen y de la venta? Pues obviamente el día a día me consume, ¿no? Pero realmente yo tengo claro, oye, ¿cuáles son estos valores? Y tengo de alguna forma la forma de aprovecharlos, ¿no? O de tenerlos, ¿no? Bueno, pues esta sería un poco la segunda pregunta que de alguna forma pues yo os lanzo y que luego, bueno, pues compartiremos los resultados, ¿no? de lo que vosotros creáis, ¿no? Si yo lo identifico en un punto número 1, no identifico ni aprovecho ese tipo de valores, sino me centro mucho más en ese día a día, o realmente sí, las ventas para mí es una consecuencia y me centro mucho en eso, ¿no? Realmente estoy viendo que ya empieza a haber una interacción importante en el punto 3 y 4, por tanto ahí veo que sois activos identificando y de alguna forma aprovechándolo, lo cual creo que es interesante estar en ese prisma. Evidentemente el 5 es realmente complicado, ¿no? Y bueno, pues creo que es un punto importante sobre el que reflexionar, ¿no? Directamente. Bien. Muy bien, pues continuando. Bien, el último punto para mí, antes de que si queréis compartamos un poco más de preguntas que queráis hacer, bueno, pues es la alineación del marketing y las ventas, ¿no? Bueno, esto tiene que ver un poco ya con todo, ¿no? Y con el proceso prácticamente interno, ¿no? Para mí hay una realidad, ¿no? Y os lo decía antes muy claramente,
bueno, el marketing ya tiene una función muy, muy clara de generar eficiencia en las ventas, desde mi punto de vista, a nivel más táctico operativo, ¿no? Hay una realidad y hay un dato que a mí me gusta mucho siempre iniciar con él, ¿no? Cuando hablo en proyectos de él, bueno, pues que el 70% de las decisiones de compra o de avanzar de un proveedor cuando está buscando, bueno, pues un nuevo producto, un nuevo proveedor o algo así, se hacen antes de que aparezca el vendedor, ¿no? Esto tiene claramente que ver con la era digital, ¿no? Antes, bueno, pues en el mundo más B2B o industrial, cuando aparecía teníamos esa necesidad, no nos quedaba más remedio que llamar a la empresa y nosotros como empresa íbamos desde el momento uno, ¿no? Prácticamente desde esa fase que os enseñaba antes un poco de sentir que tengo esa necesidad, ahí ya presencialmente y a través de la empatía del producto, pues éramos capaces de llevar el cliente en todas las fases hasta que ya era nuestro cliente, ¿no? Ahora no nos estamos enterando prácticamente hasta que, bueno, pues el cliente prácticamente ha tomado la decisión en la fase de decisión o compra de nosotros otros dos, pero ¿cuántos han podido caerse por el camino que han podido estar ahí, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí hay una labor muy importante de ir de la mano de marketing y ventas, ¿no? Y bueno, marketing y ventas para mí en el mundo B2B pues ya es lo mismo, ¿no? Es un único proceso y que tienen que tener además los mismos objetivos ya de negocio. O sea, yo creo que realmente esta es una realidad, no de tener objetivos separados, sino prácticamente de tener lo mismo y de alguna forma tener una interacción importante, bueno, pues probablemente a través más del mundo digital, ¿no? Y lo iremos viendo, ¿no? Para mí el gran objetivo, marketing tiene que hacer más eficiente a ventas. ¿Cómo? Bueno, pues siendo capaz de captar esas oportunidades y de irlas depurando hasta convertirla en una oportunidad donde ventas de alguna forma vea posibilidades de que eso se pueda cerrar o pueda crearle valor, ¿no? En vez de visitar absolutamente a todo lo que pueda entrar, ¿no? Aquí tenemos distintos procesos y herramientas como el inbound marketing y el social selling. Y luego yo creo que ventas también tiene una labor de ser proveedor de marketing en cuanto a contenidos, ¿no? Oye, realmente, ¿cuáles son las preguntas que más me hacen? ¿Cómo podemos convertir esto en un contenido, en una pieza de contenido, en un post, en un case, un estudio de éxito que podamos ser capaz de ayudar a alguien un poco con estas preguntas a irse acercando a mí y a solucionar un poco lo que necesite, ¿no? Bueno, para mí este es un punto clave, el cambio del rol del comercial, del vendedor, del business to business, ¿no? Ahora cuando, bueno, en mis últimas experiencias lo he visto claro, ¿no? Eternamente acostumbrados a acercarse al cliente, a hablar de producto y de relación personal, ahora cuando el cliente aparece en una fase que ya sabe casi todo el producto o mucho, ha leído lo que dicen otros y realmente quiere saber otro tipo de cosas que necesitan y es un reto para el comercial, ¿no? Generar ese tipo de contenidos, tener ese tipo de herramientas para ser capaz de hablar, oye, de posibles usos, de cómo el cliente de mi cliente lo puede llegar a utilizar, de cómo es la evolución del mercado, distintos tipos de elementos que muchas empresas, business to business, no están preparadas. Esta es una labor también claramente de marketing, de intentar facilitarle esa labor al equipo de ventas, ¿no? Yo creo que es vital que el equipo de marketing rompa las paredes de su despacho y empiece a interaccionar, por supuesto, con el equipo de ventas, pero también con el cliente, que empiece a entender cuáles son sus necesidades y también a vender, ¿no? En mis experiencias y en los equipos que yo he trabajado y que he tenido, siempre hemos buscado la posibilidad de estar en contacto con la gente con nuestros clientes y tener la capacidad también de que ellos sientan de que nosotros tenemos una función en ayudarles a ellos a generar negocio, ¿no? Creo que esto es importante y luego no debemos olvidarnos de las grandes herramientas, ¿no? Que son el contenido, la generación de contenidos ad hoc, los datos, un poco todo el rastro que se va dejando atrás y cómo lo tratamos y luego la tecnología que hay disponible para poder hacer todo este proceso que es mucha y que está muy, muy pulida, ¿no? Por supuesto, no podemos olvidarnos en este proceso de las herramientas de marketing y ventas. Hablo de la página web, de las presentaciones de empresa, de distintos tipos de herramientas donde marketing y ventas tienen que trabajar muy de la mano y no vale que marketing le diga a ventas cuáles son las herramientas y que ventas
le diga a marketing, pues tiene que ser así también, ¿no? Tiene que trabajar en un desarrollo en base a una necesidad y a una aportación claramente de valor, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, este gráfico lo veíamos antes, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente marketing para mí, desde mi punto de vista, tiene una aparición importante en las primeras fases, descubrimiento y consideración, ¿no? Donde alguien, pues a través del boca a boca sabe de nosotros, realmente nos busca luego en Internet, en SEO, en SEM, ese posicionamiento que marketing tiene que tener controlado, pues será vital, ¿no? A partir de ahí, cómo la página web realmente continúa un poco generándole valor a través de contenidos y se consigue que alguien voluntariamente sea capaz de decirnos, oye, a mí me interesan tus contenidos y te dejo mi información. A partir de ahí, cómo ser capaz de, en base a esa necesidad, ir poco a poco acercando a esa persona bueno, que inicialmente no sabía ni quiénes éramos hacia nosotros en base a la utilidad que pueda tener. Y a partir de ahí entraría ya un poco el equipo de ventas, ¿no? ¿Cómo soy capaz de decirle yo a ventas, oye, esta gente tiene realmente un interés, está consumiendo estos contenidos, está realmente preguntando, vamos a empezar a visitarlos. Ha visitado nuestra web, ha hecho esto, es este tipo de cliente, podemos trabajar en adaptar más los contenidos en tu visita, las herramientas, distintos tipos de cosas. A partir de ahí se producirá o no la conversión en cliente. No nos olvidemos que los procesos de decisión en B2B son muy largos, intervienen muchas personas, pero realmente a través de esa conexión pues puede llegar a generarse, bueno, el inicio de un cliente donde marketing tiene que ayudar mucho en ese inicio, ¿no? A educar un poco al cliente, a cómo utilizar el producto, a experiencias de otros, a cómo compartir su experiencia, cómo verlo, y al final el gran premio será, o el gran castigo será que alguien pues esté dispuesto a hablar de nosotros o esté dispuesto a hablar bien o a hablar mal de nosotros, ¿no? Entonces, para mí esto es un poco, bueno, a raíz de la experiencia como marketing, en descubrimiento, en consideración sobre todo, tiene que aparecer, como en compra, la red de ventas tiene una importancia vital y, por supuesto, retención y recomendación, customer service o servicio al cliente tiene una importancia vital, pero marketing y ventas tienen que seguir estando ahí, ¿no? Ayudando a ese contacto a continuar su desarrollo con nosotros, ¿no? Bueno, y por acabar, bueno, pues yo creo que, ¿cómo arrancaría? Bueno, pues primero definiendo cuál es ese alcance interno que yo quiero que tenga marketing, cómo definiría yo esa eficiencia, qué es una oportunidad para mí, bueno, cómo lo voy a medir y cómo lo vamos a medir todos, la gente de ventas y la gente de marketing. Y bueno, ¿cómo puedo convertir esas preguntas que le hacen al equipo de ventas en un contenido que sea atractivo realmente a alguien que está empezando? Y por supuesto, no perdiéndome, y utilizo la palabra no perdiéndome, esa tecnología que actualmente hay mucha, pero sobre todo de automatización y de análisis de datos que me puede ayudar a ir avanzando un poco en todo este proceso, ¿no? Entonces aquí tenemos una tercera pregunta para finalizar. Oye, ese mi marketing que tengo yo pensado, mis ideas de marketing, mis acciones, realmente está haciendo más eficiente a mi equipo de ventas y las relaciones con mis clientes. Estoy midiendo y realmente tengo la sensación de que sí, de que lo hace más eficiente o está trabajando en otros campos, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la tercera pregunta, muy orientada a la eficiencia de vuestras acciones de marketing, ¿no? Bien, pues veo que tenéis, que empieza a haber unas consideraciones de que sí, de que hay un enfoque. Yo creo que esto es muy positivo, no solamente hacia las ventas, sino a la relación, a la experiencia de cliente, ¿no? Bien. Bien. Hay gente que lo tenéis muy, muy trillado, por lo que veo, que bien. Muy bien, pues yo creo que este es un elemento de muchísima importancia y muchísimo valor en el mundo B2B, ¿no? Sobre el que reflexionar, ¿no? Y pensar más sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, por acabar, y si queréis, luego entramos en una serie de preguntas que me queráis hacer o me podéis escribir. Para mí, y esta es la última idea, os he dado un poco los 5 puntos que yo considero vitales de reflexión y de acción. Para mí, la única fórmula mágica que tiene esto, pues es esta, ¿no? Es pasar tiempo y escuchar activamente al cliente, o no en un momento, insisto, no en las encuestas de satisfacción o no lo que me diga solamente la gente de dentro,
es mucha constancia y coherencia, por mucho digital, por mucho offline. Si no mantenemos una misma línea de en qué queremos ser significativos, yo creo que va a ser complicado que generemos una idea, una experiencia que a alguien le valga como para ser capaz de comprarme a mí, aún siendo más caro por lo mismo o con menos calidad. Y bueno, y hay un único proceso, ¿no? Que es el de escuchar, analizar, intentarlo, medir, volver a analizarlo. Yo creo que se trata de esto, intentándolo en muchas pequeñas cosas con creatividad y foco, ¿no? Entonces, bueno, nada, agradeceros muchísimo vuestro tiempo y vuestra escucha. Os dejo aquí un poco mi nombre, me podéis localizar en LinkedIn, me podéis escribir a esta dirección con cualquier duda y cualquier cosa que queráis ahora a través del chat. Yo estaré encantado de poder darle voz y contestarle un poco para todos vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu importante explicación. La verdad es que nos has ilustrado, bueno, nos has dado muchas ideas para poder aplicar desde mañana mismo ya. Bueno, genial. Yo me alegro mucho. Bueno. Bueno, pues nada, os invitamos a que podáis preguntar cualquier cosa, duda o que necesitéis y nada. Alejandro responderá ¿Sí? gustosamente. A ver si veo aquí el chat. Chat de grupo aquí. Bueno, parece que les dejaste todo muy claro, Alejandro. O he acabado con ellos, ¿no? Podéis activar el audio si queréis, ¿eh? O sea, podéis Sí. escribir, activar el audio, lo que queráis. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, o no hay, pues nada, yo te preguntaría, Alejandro, un poco, con la experiencia que tú tienes, ¿cuál es la dificultad más habitual con la que te has encontrado en las empresas, ¿no? Para poder llevar a cabo un poco estos 5 puntos que nos has contado ahora. Bueno, yo creo que la principal dificultad, sobre todo más en empresas, entre empresas industriales, pues es el foco muy, como se dice, push, ¿no? O sea, muy de yo fabrico mi producto o mi servicio y lo lanzo y me lo tienen que comprar, ¿no? O sea, ese poco enriquecimiento de este tipo de decisiones en el desarrollo del producto y del servicio, de la experiencia, de la idea de mercado, ¿no? Pero ya no por intención, porque yo creo que en todas las empresas esto está muy claro y realmente es vital, ¿no? Sino en cómo lo hago, ¿no? Cómo yo soy capaz de incorporar y de crear esa cultura de cuando yo tengo que decidir el hacer un nuevo producto, de cambiarlo a un nuevo servicio y tal, ¿cómo soy yo capaz de incorporar esa información relevante que me pueda ayudar en vez de saber que es importante y de llamar a los comerciales o de llamar a un cliente amigo mío, incorporar esa información, ¿no? ¿Cómo hacer ese proceso, ¿no? Yo creo que ese es el principal valor, ¿no? Esa alineación cultural de cómo orientarme más hacia la incorporación de esa voz activa del cliente y en las decisiones internas, ¿no? ¿Y cómo ves los próximos meses? ¿Crees que vamos a cambiar mucho nuestra forma de trabajar? ¿Crees que volveremos por el camino que estábamos antes? ¿Cómo crees que va a evolucionar al margen de las ideas que nos has transmitido hoy? Pero ¿cómo crees que va a evolucionar conociendo un poco pues, cómo actuamos las empresas, ¿no? En el mundo comercial, en el mundo del marketing, ¿no? ¿Cuál crees que va a ser la evolución la evolución posible, ¿no? Bueno, yo os lo decía antes, ¿no? Yo creo que al final esto de la época del COVID, del virus, ha acelerado la inquietud y la ansiedad, ¿no? No creo que haya cambiado. Yo creo que la realidad de relacionarme un poco externamente, pues por canales digitales o de empezar a medir esto realmente ya estaba, ¿no? Pero sí que es verdad que esta situación nos ha hecho reflexionar y ver, y yo creo que vamos a empezar a ver mucha iniciativa digital
pero muchas veces desincronizada un poco, ¿no? Un poco a lo loco. Oye, tengo que estar aquí, necesito estar aquí y voy a empezar a lanzarme como un loco a las redes sociales o voy a lanzarme como un loco bueno, pues a una herramienta de inteligencia artificial porque he visto qué tal, o bueno, a acciones un poco muy puntuales que a lo mejor pueden generar al principio mucho subidón, pero que luego a lo mejor probablemente no sean coherentes, ¿no? Yo creo que va a ir por ahí. A mí me encantaría empezar a ver que realmente se empieza a incorporar la información en la empresa industrial de una forma seria y de una forma muy adaptada. Lo que os decía, estamos trabajando en experiencias de la metodología Customer Experience y bueno, ves como ya empresas de alguna forma van incorporando esa opinión del cliente en los distintos momentos y van a incorporarlo a su proceso de decisión, ¿no? Hombre, a mí me gustaría ver que iría un poco por ahí, ¿no? También yo creo que los contenidos, ¿no? Aprovecho un poco a una pregunta que estoy leyendo aquí de contenido relevante, ¿no? Quiero verlo en los contenidos, ¿no? En los contenidos ahora mucha gente se cree que un contenido es hablar de tu marca o de tu producto constantemente, ¿no? Y no. Al final un contenido es una forma de expresar tu empatía digitalmente, ¿no? Y realmente, si realmente pensamos en esto, tendremos que investigar qué le importa realmente más allá de mi producto o algo a esa persona a la que yo quiero llegar y empezar a desarrollar historias o desarrollar lo que sea, pero que realmente le aporte valor leyéndolo, ¿no? Y no hablarle de cosas que en ese momento no le influyen, ¿no? A mí me gustaría ver que evolucionamos en eso, ¿no? En el mundo industrial y del mercado entre empresas, también me parece interesante. Pero creo que los puntos de contacto digitales, ahí debería haber una evolución, ¿no? También nos pregunta Pablo si es aconsejable invitar a expertos a crear ese contenido. Sí, yo creo que gradualmente, porque si no puedes caer en la despersonalización, al final yo creo que el contenido ideal es aquel, como os decía, que muestra una empatía digital, que tú sabes un poco lo que en cada una de las fases tu cliente puede ir necesitando saber y a partir de ahí una combinación, ¿no? de tu experiencia propia como empresa y las personas de tu empresa, cómo cuentan y cómo pueden ayudarte, la opinión de un tercero, de un experto también en paralelo y también, ¿por qué no?, la opinión de otra gente, de otros clientes también es interesante. Pero sí, yo creo que en la dosis adecuada, porque si no podemos caer en una idea de despersonalización, ¿no? Pero creo que puede aportarle muchísimo valor y sobre todo mucho rigor, ¿no? Nos pregunta también Gabriela, ¿en qué puntos te enfocarías para acompañar a tus clientes en la transición de la nueva normalidad? Bueno, pues yo creo que la nueva normalidad va a ser siempre va a haber una nueva normalidad, haya virus o no haya virus, ¿no? Y realmente creo que tenemos que pensar que esa es la realidad, que va a haber nuevas normalidades cada 2 por 3. Entonces, bueno, pues a tus clientes yo creo que lo mejor que se puede hacer, sobre todo a esos partners que os decía, pues es intentar sentarme con ellos y compartir con ellos cómo yo lo veo y cómo podríamos hacerlo, ¿no? Oye, ¿cómo este cliente tiene unos hábitos digitales y sus comportamientos están cambiando? Lo sabemos, lo hemos visto. Oye, ¿por qué no empezamos a hacerlo de esta forma, a comunicar, a trabajarlo, a hacerlo de esta forma, ¿no? Pero de alguna forma, una forma muy natural, ¿no? De una conversación y muchas veces hay que pensar que nosotros para nuestros clientes somos realmente importantes, ¿no? Yo he trabajado en 2 empresas con un rigor y una potencia muy grande y éramos mucho más para los clientes. No hace falta ser tan grande, ¿no? Ellos esperan de nosotros también en esa experiencia que le digamos cómo hacer las cosas. Bueno, pues este aprendizaje que tengamos de cómo enfocarnos digitalmente, de cómo comunicar contenidos, de hacer estas cosas, compartirlo con ellos y animarlos a hacerlos desde una conversación sincera, ¿no? Yo creo que esa es la mejor forma. A partir de ahí puede haber muchas formas diferentes, proyectos y cosas más concretas, ¿no? Pues si no hay más preguntas, pues no, por no alargarnos más, que nos hemos pasado 12 minutos, pues nada, darte las gracias, Alejandro, por esta charla. Gracias a todos vosotros por la asistencia. Y nada, aquí estaremos invitándoos a más cosas, espero que en breve. O sea que muchas gracias a todos. Muchas gracias.